El piloto automático sirve para algunas cosas. Que yo me ponga los pantalones o la camisa en piloto automático está muy bien. Que me ponga los gemelos en piloto automático está muy bien. Que viva mi vida en piloto automático no está tan bien. Sin embargo, cuando uno pone el piloto automático en su vida, está viviendo desde el pasado. No está viviendo desde las posibilidades que ofrece el presente y el futuro. Y eso es, desde mi punto de vista, es una pena. Porque hay muchas personas que creen tristemente que su vida está determinada por el pasado. Para mí es muy importante despertar en la mejor manera posible a las personas para que sean conscientes de que, bueno, el pasado está, pero al final no es lo que nos ocurrió, es lo que sucedió en nosotros con aquello que nos ocurrió. Son tantos los elementos que los seres humanos debemos tener en cuenta para aprender a vivir y que realmente muchos seres humanos están en esta vida con piloto automático encendido. ¿Qué se hace para vivir bien? ¿Qué se hace para aprender a vivir? Bueno, tú lo acabas de explicar muy bien, ¿no? El tema del piloto automático. El piloto automático sirve para algunas cosas. Que yo me ponga los pantalones o la camisa en piloto automático está muy bien. Que me ponga los gemelos en piloto automático está muy bien. Que viva mi vida en piloto automático no está tan bien. Porque el piloto automático en el fondo es lo que he aprendido a lo largo de los años. Yo a lo largo de los años, cuando era muy pequeñito, no sabía poner unos pantalones y mis padres me tuvieron que enseñar. Ya se hizo en mí algo automático, ¿no? No tengo ni que pensar, no gasto casi energía, ¿no? Sin embargo, cuando uno pone el piloto automático en su vida, está viviendo desde el pasado. No está viviendo desde las posibilidades que ofrece el presente y el futuro. Y eso es, desde mi punto de vista, es una pena. Porque hay muchas personas que creen tristemente que su vida está determinada por el pasado. Porque no tuvieron éxito en el pasado, porque les trataron mal en el pasado, porque no se sintieron queridos en el pasado. Y llegaron a la conclusión de que ellos no valían lo suficiente. Y eso lo proyectan en el presente y en el futuro. Y cuando nace un sueño en su interior, automáticamente lo apagan porque dicen, no, esto no es para mí, yo no valgo lo suficiente, ¿no? Por eso, como tú comentabas, para mí es muy importante despertar en la mejor manera posible a las personas para que sean conscientes de que, bueno, el pasado está, pero al final no es lo que nos ocurrió, es lo que sucedió en nosotros con aquello que nos ocurrió. Entonces, para salir del piloto automático, lo primero que tenemos es que reconquistar la libertad. La libertad es una conquista diaria. O sea, no estamos hablando de la libertad de poderme mover donde yo quiera. Hablo de la libertad interior. Que en un momento determinado yo diga, es verdad, he reaccionado a lo largo de muchos años de esta manera. Hoy elijo empezar a responder. Es decir, que entre lo que me sucede y lo que yo hago haya un espacio en el que yo elijo. Cuando uno empieza a reclamar su libertad, a trabajar por su libertad, empiezan a haber cambios muy profundos en su vida, en la vida. Y esto a veces nos parece demasiado bonito para ser cierto. Es mi experiencia personal y acompañando a personas a lo largo de ya varias décadas, que esto es una realidad. Y a veces uno se queda sorprendido de por qué algo tan hermoso, algo tan bonito, muchas veces permanece tan oculto. Es que a veces los seres humanos realmente no sabemos lo que pasa con nuestra vida, porque el pasado y el futuro solo están en nuestra cabeza. Obviamente el pasado está compuesto de muchos hechos, experiencias y vivencias que tuvimos cada uno de nosotros, pero nos quedamos allí y ya hace parte es como de los ingredientes que le ponemos día a día. Yo creo que nos volvemos a inventar la historia, le quitamos o le ponemos más. Y así es el futuro. Por eso decimos que cuando estamos en pasado o en futuro vivimos preocupados, estresados, con ansiedad. ¿Cómo hacer realmente para vivir el presente? Hay personas que consideran que dedicando mucho tiempo a ir al pasado y encontrando aquello que en algún momento les causó una herida, pues que así solucionarán su vida, ¿no? No digo que no pueda suceder en algunos casos cuando recuerdas algo que te pasó de pequeño y con el nivel de conciencia al adulto, pues lo ves desde una luz diferente, ¿no? La mayor parte de las veces los problemas del pasado no se resuelven volviendo al pasado, sino estando en el presente, reinterpretando lo que sucedió. Es decir, si yo tengo una herida porque no me quisieron,
En lugar de tener la idea, la sospecha de que igual yo no valgo lo bastante, yo puedo reinterpretarlo y decir, si no me quisieron es porque eran incapaces de entender la belleza que había en mí. Es la reinterpretación en el pasado lo que nos libera de muchas de las cargas que acarreamos. Y cuando nos vamos al futuro, o sea, no es que no tengamos que proyectar en el futuro, porque una persona que entiende que no tiene futuro va a vivir sin ilusión. Lo que pasa es que hipotecamos el presente en vistas al futuro. Es decir, digo, ahora no estoy bien, pero en el futuro estaré bien. No, tenemos que entender que no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Sé feliz en el presente y proyecta una visión ilusionante en el futuro. Porque si tu visión es lo único que te importa, vas a estar sufriendo en el presente. Si tú buscas cómo ser feliz en el presente con lo que tienes, y aún así tienes una visión inspiradora al futuro, entonces es mucho más fácil, primero, que consigas tu sueño, y segundo, que estés mucho mejor hasta que lo consigas. Es una trampa muy, muy bien tejida, en la que es muy fácil caer, y hemos caído muchos a lo largo de los años, ¿no? Cuando tenga esto, seré feliz. Cuando consiga esto, cuando me seré gradúe. feliz. Cuando me gradúe. Entonces, te gradúas y bueno, tienes unos meses de felicidad y luego algo falla. Cuando nos pasamos como el que persigue la línea del horizonte, ¿sabes? Tú te acercas al horizonte y nunca la alcanzas, siempre se va más allá, ¿no? En lugar de disfrutar del viaje por el mar. ¿Cómo hacemos para disfrutar realmente esta existencia? Y esta pregunta es con mucho respeto para las personas que en ese momento están pasando situaciones realmente complicadas y hay vidas difíciles o poco fáciles, como me gusta decir a mí. Hay vidas que la gente cree que son sin sentido. ¿Cómo hacer ahí? Yo estoy totalmente de acuerdo, Diana, en que hay que ser tremendamente respetuoso y no ponerse a dar consejos a alguien cuando no conoces la realidad de esa persona. Lo último que necesita esa persona es que le digas, es un consejo, le digas, tendrías que sonreír, tendrías que tal, bueno, ponte en mis circunstancias y a ver dónde tienes la sonrisa, ¿no? Yo creo que lo primero es que hay que entender efectivamente que hay situaciones muy complicadas y hay vidas muy complejas. A veces es un tema económico, a veces es un tema familiar, a veces es un tema social, a veces es un tema personal. Todos, en mayor o menor medida, hacemos frente a desafíos. La clave es cómo hacer frente a esos desafíos de una manera diferente. Hay varias estrategias que ayudan bastante. Nosotros sabemos que cuando estamos atrapados por emociones como la ira, el miedo, la sensación de impotencia o desesperanza, en las que es muy fácil caer cuando uno está en esa situación. Imagínate a alguien que le diagnostican, y yo como médico he tenido que hacer diagnósticos de estas características, una enfermedad muy seria. Pues es muy fácil caer en una sensación de impotencia o desesperanza, ¿no? O una persona que está pasando por una situación económica difícil, no tiene títulos académicos, no tiene casi formación y piensa que, bueno, que no hay futuro para esa persona. Entonces, cuando uno se dedica a conocer la vida de personas que desde los lugares más humildes y desde las situaciones más precarias consiguieron ser un ejemplo de crecimiento y desarrollo, no se pregunta qué hicieron. Porque en el fondo lo que hay que hacer es preguntar a las personas que lo han conseguido. O sea, no soltar un speech académico, sino preguntar ¿qué han hecho? Y lo primero que han hecho es no perder la esperanza. La esperanza es una de las virtudes más importantes y la esperanza no consiste en querer que las cosas sucedan como yo quiero. La esperanza es abrirse a que puede abrirse, valga la redundancia, algo nuevo. En mi vida puede surgir algo nuevo. Nunca tirar la toalla. La ayuda inesperada, el recurso insospechado puede venir del lugar que menos te imaginas. La persona. Por supuesto. En segundo lugar, buscar constantemente, por difícil que sea, razones para estar agradecido. Razones para estar agradecido. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro entra en la queja, cuando el cerebro entra en la sensación de impotencia, en la sensación de desesperanza, se activan una serie de núcleos que generan un verdadero caos en el cerebro. Y sobre todo un caos en la parte del cerebro que es la que nos tiene que ayudar a encontrar soluciones creativas. Por eso la persona, por inteligente que sea,
que está hundida en la sensación de impotencia, desesperanza, en la ira, en el miedo, en la angustia, esa inteligencia la tiene totalmente bloqueada. Mientras que si esa persona mantiene su ilusión, mantiene esa convicción de que algo se puede abrir y empieza a dar pequeños pasos, tiene que entender una cosa, y esto lo digo por propia experiencia, ¿no? No cuenta solo con sus fuerzas. A ver, si yo contara solo con mis fuerzas, no habría llegado a ningún sitio, honestamente. Si yo contara solo con mis fuerzas, no estaría aquí teniendo esta entrevista contigo en un país tan querido por mí como es Colombia. Si yo contara solo con mis fuerzas, no habría conseguido ciertos éxitos académicos que francamente en su momento me parecían imposibles. Tenemos que entender que hay otra fuerza. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. A unos le llaman universo, yo lo llamo Dios. Campo cuántico, campo acásico, inconsciente colectivo. Es igual, hay otra fuerza. Esa fuerza está deseando ayudarte. Pero para que te pueda ayudar, tú tienes que mantener la puerta abierta. Es como si tenemos un problema aquí y alguien nos quiere ayudar, pero respeta nuestra libertad. No va a romper la puerta. Espera que nosotros la abramos. Esa puerta está siempre cerrada cuando una persona cae en la impotencia, en la desesperanza, en la sensación de angustia y esa sensación de pequeñez, diciendo yo qué voy a poder hacer, no puedo hacer nada. Yo a lo largo de los años he tenido la fortuna de conocer muchas personas, como te comentaba Diana, que han emergido de lugares muy humildes y de situaciones muy precarias y han sido capaces de hacer cosas extraordinarias, y en todos ellos he podido ver lo mismo. En todos ellos he podido ver esa fuerza interior que es mucho más importante que los másters, títulos académicos, doctorados o estancias en universidades de primer prestigio en el mundo que puedas tener. Lo cual no quiere decir que el otro no ayude. Lo que quiere decir es que no es indispensable para que una persona tenga éxito en la vida. Soy una enamorada de la palabra esperanza, de no rendirse, que si vamos a tirar la toalla, que es una expresión que utilizamos mucho en este país, sea para broncearnos nomás, porque de resto siempre hay esperanza. Hay un bambú que se cultiva en Japón, que la semillita, cuando la siembran, se demora 7 años en germinar. Sí, cierto. 7 años, o sea, todo el mundo pensaría que esa semillita se murió, que no sirvió para nada y que todo siguió igual, pero por dentro está tomando fuerza. Y después cuando nace, pues alcanza unas alturas en 4 meses 30 metros. 30 metros en 4 meses. Miren qué dato esto. Sí. Así debemos tener esperanza de que todo puede cambiar de un momento a otro, porque a veces la vida se torna con base en problemas, en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, y la gente cree que nunca va a salir de ahí. Ese es un error, y en una sociedad como la nuestra, tan marcada por el reduccionismo y el materialismo, hablar de esta dimensión espiritual de la existencia, pues a algunos incluso les molesta porque creen que estás hablando de la religión. Estás hablando de la reconexión con algo que es la fuente de todo y que no es indiferente a nuestro sufrimiento y aún así respeta nuestra libertad. Y cuando alguien verdaderamente se siente acompañado por una fuerza de semejante calibre, pasan cosas. No estoy hablando de lo que he leído, estoy hablando de lo que he vivido. Pasan cosas absolutamente inexplicables desde la razón. Los seres humanos, desde mi punto de vista, solo cometemos un grave error, pero es un error muy grave: nuestra increíble soberbia, nuestra dificultad de bajar la cabeza y decir, no sé si existes, no puedo ponerte un nombre, aún así me abro a que haya algo que me trasciende y que me pueda ayudar. Hay ejemplos verdaderamente sobrecogedores de esto, de personas que intentaron con todos sus medios, todo su intelecto, hablo de grandes intelectos, resolver problemas, y en un momento determinado se dieron cuenta de que hay determinadas situaciones que no se pueden resolver desde el nivel de pensamiento habitual. Y uno de ellos fue Albert Einstein. Albert Einstein tiene frases muy notables que no pertenecen a la física cuántica, sino que pertenecen realmente al campo de la metafísica. Él dijo, ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento desde el que surgió. Es decir, si yo tengo un problema, y ese problema tiene mucho que ver con mi pensamiento, ¿cómo lo voy a resolver desde el mismo lugar donde se originó el problema? Pues tengo que abrirme a que hay otras posibilidades. A veces es ayuda. O sea, no es que de repente aparezca un ángel celestial, pero puede aparecer
en forma de una persona sencilla que actúa como si fuera un ángel en tu vida. O de una situación que de repente lo cambia todo y en un instante le da la vuelta. Yo creo que lo que nos perdemos los seres humanos, y esto procuro transmitirlo por todos los sitios que puedo, es que la vida está llena de magia. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo una meditación que se puede descargar gratuitamente en mi página web, marianosopuig.com, que se llama la meditación del corazón. Divina, yo la hago todos los días. Pues esa meditación, yo empecé a hacerlo en una de mis conferencias, y una conferencia se titula Eres más grande de lo que crees, y yo la hago con los ojos cerrados, porque me la sé porque la creé yo. Lo hago con los ojos cerrados, y me decían las personas que estaban en la organización, decían, estamos viendo un efecto en la audiencia verdaderamente sobrecogedor. Claro, yo estaba con los ojos cerrados, y empezaron a pedírmelo con tal insistencia que dije, pues la voy a distribuir de forma gratuita, entra en la página web y se la descargan. Tenemos unos testimonios absolutamente sobrecogedores. Personas que no se amaban y han empezado a amarse. Pero no un amarse intelectual, un sentirse dignos de ser amados, que es diferente. Han empezado a sentirse acompañadas por una fuerza que les trasciende. No acompañadas por una persona, por una fuerza que les trasciende. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? Y la explicación para mí es sencilla, porque les ayuda a conectar con ese amor infinito, con ese rayo de luz, con esa chispa divina que está en el corazón de todo ser humano. Y me parece una pena cuando pensamos que la ciencia está en oposición a esto. Yo soy un científico, yo sigo participando en estudios científicos en el campo de la neurociencia. Yo tengo una mente muy racional. Jamás he encontrado ningún tipo de enfrentamiento entre la ciencia y la espiritualidad. Para nada. Y he estado con algunos de los mejores científicos del mundo, tan buenos que han ganado el premio Nobel. Te quiero decir que buenos deben ser. Y ¿cuántos de ellos dicen, mira, no sé, pero ahí hay algo? Ahí hay algo que yo como científico no puedo explicar, pero que no puedo negar es que lo he evidenciado. Entonces yo creo que es muy hermoso eso, porque es un añadir algo a nuestra vida que le da, no sé, una alegría, una confianza, no sentirte solo. ¿Cuál es el problema, Diana? El problema es que no lo podemos ver con los sentidos físicos. Y nos hemos convertido en seres que solo creemos lo que vemos. Lo que tocamos. Ya está. Yo suelo usar una frase que realmente no sé si se me ocurrió a mí o la leí en algún lado, francamente no me acuerdo, que es, no es el milagro el que da lugar al creyente, es el creyente el que da lugar al milagro. Entonces tú, cuando tienes fe, ¿por qué tienes fe? Porque te abres a la posibilidad de que haya algo que se escapa a la razón ordinaria. Y esto es extraordinario, es impresionante. Y cuando tú lo ves, es un instante en el que todo cambia y te das cuenta que hay una fuerza preciosa que todo lo trasciende, que no va en contra del pensamiento científico, sino que lleva el pensamiento científico a otro nivel.